Hola chicos, para esta clase vamos a hablar sobre el tema de el poder, la justicia y la constitución. Ya se les ha advertido en clases pasadas que el factor del poder y su organización social es uno de los elementos fundamentales que articulan el conjunto de normas que se incorporan en una constitución. Esa es su parte orgánica y por eso se llaman constituciones políticas. La parte que se ha llamado dogmática es a la que se refiere a los derechos de las personas y los grupos sociales. Pero hay un tercer elemento de las constituciones modernas que se desarrolla con cierta amplitud en los estados nacionales, que se refiere a los procedimientos que se establecen para que los individuos y los grupos humanos en una sociedad puedan reivindicar sus derechos frente al poder del Estado y de cualquier otro poder social, económico o cultural. Este tercer elemento ha dado lugar a una rama del derecho, el procesal constitucional. Para el gran científico social Max Weber, poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad contra toda resistencia y cualquiera que es el fundamento de esa probabilidad. La dominación para este mismo pensador alemán es la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas. El poder se desenvuelve de distintas maneras en las diversas sociedades. La metodología para el análisis político de las sociedades se da a través de formas de dominación que el propio Weber desarrolló conceptualmente como tipos ideales puros y puede ser tradicional, carismática o racional legal. Este último se ubica en el ámbito del derecho público, es decir, aquel que rige la actividad del Estado. Finalmente, Weber establece que para garantizar que las personas cumplan sus obligaciones dentro de esta organización política, se requiere de una disciplina o coacción que la autoridad puede aplicar legítimamente. En las civilizaciones del mundo antiguo, como las de Babilonia, Egipto o China, el poder social primitivo lo ejercía un jefe que lograba la primera expresión de la unidad del grupo. Esta unidad se va a convertir en poder político en esas civilizaciones del mundo antiguo cuando se den asentamientos humanos mucho más amplios. En las civilizaciones que les he mencionado, se forjan las primeras expresiones constitucionales que se refieren inicialmente a la organización del poder. Después de ellas se elaboran con una mayor amplitud normas sociales superiores en la antigüedad grecorromana, hasta llegar a la formación del Estado romano en el que ya se dan movimientos y decisiones que muestran la existencia de un poder incontrastable con el que puedan utilizar individuos o grupos poderosos. Poco a poco se van especificando los órganos del Estado que tienen poder o capacidad para afectar intereses particulares, aunque estos órganos en las monarquías absolutas son nombrados por un jefe político unipersonal. El tema del poder, su división, control y operación transparente, junto con el derechos humanos, son los que permiten en las sociedades modernas establecer un orden que genera seguridad en las comunidades humanas y promueve un conjunto de bienes que permiten el desarrollo progresivo de los seres humanos. Por tal razón, el tema del poder, su empleo transparente para proteger y beneficiar al conjunto social es un eje central en el desarrollo del constitucionalismo. Finalmente, aunque no menos importante, es la inclusión en las constituciones de un valor, la justicia, que los intérpretes de la Constitución y el sistema jurídico deben introducir en las normas, resoluciones o sentencias y en los actos político-administrativos que realizan. Este valor fundamental empezó a ser claramente considerado en el mundo grecolatino. Fue impulsado notablemente por el cristianismo y el justnaturalismo racional y finalmente el humanismo laico de la Segunda Posguerra Mundial. La justicia es un criterio valoral que busca dar a cada quien lo suyo, según la famosa definición de Ulpiano, jurisconsulto romano. Este criterio debe de guiar las relaciones de las personas con sus semejantes, con otros seres vivos y en general con la naturaleza. Es un condicionante en la aplicación de las normas que hacen las autoridades, las cuales deben de conducirse siguiendo procedimientos claros previstos en la ley.
que deben de ser conocidos y controlados por los gobernados. La aplicación justa de las normas va creando un ambiente de confianza social. La aplicación justa de las normas crea una conciencia de respeto a la vida, a los ecosistemas, a la biodiversidad, a la igualdad de género y a las minorías sociales que pueden ser de tipo racial, religioso, cultural o político.